Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Me encanta estar aquí y saber que después de esta jornada muy fructífera y algo larga, pero muy interesante, hay muchas personas que todavía siguen interesados en conocer lo que estamos haciendo desde Red Papás para poder ayudarles a transformar el entorno. Y por fin hemos llegado al momento, uno de los momentos más esperados de este día, y es que después de conocer todas las experiencias que nos han dicho y nos han demostrado que específicamente que sí se puede transformar el entorno escolar, ahora queremos presentarles cuál es el modelo de entorno escolar alimentario saludable que creamos desde Red Papás para ayudarles a cada uno de ustedes, para su institución educativa, para ustedes rectores, para ustedes tomadores de decisión del nivel nacional y territorial, de qué manera podemos transformar los entornos escolares saludables. Entonces, pues como ya lo dijo esta mañana nuestra directora Carolina Piñeros, nuestro propósito superior es llegar al efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes por medio de la generación de capacidades de adultos que están presentes en los entornos. En este sentido, como entidad, estamos completamente seguros que es necesario transformar el entorno escolar alimentario para poder llevar al efectivo cumplimiento los derechos a la alimentación y a la salud de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, y como lo decía Carolina también esta mañana para quienes llegaron en la jornada de la tarde, nuestro sueño como entidad es que a 2021 el 50% de los colegios de Colombia sean entornos escolares alimentarios saludables. Y para esto debemos entender qué es el modelo. El modelo no es nada más que los lineamientos que buscan proteger el derecho a la alimentación y a la salud de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar. Y cuando nos referimos al entorno escolar, nos estamos refiriendo a ese entorno que son no solo la tienda escolar en la institución educativa, sino son todos aquellos entornos, los pasillos, los lugares, la infraestructura e incluso también las relaciones que hay entre los actores de la institución educativa y que permiten, digamos, que todos los lugares donde se comparten, se venden o se consumen alimentos sean entornos saludables. Y frente a un entorno escolar alimentario saludable es aquel que fomenta y enseña los hábitos alimentarios a niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablamos de hábitos alimentarios, también decían esta mañana en varias de las intervenciones que son muy importantes porque los seres humanos durante nuestro desarrollo aprendemos por medio del ejemplo y por medio de acciones repetitivas. Y si repetimos cosas que son buenas para nuestra salud, efectivamente cuando crezcamos vamos a ser adultos responsables con hábitos alimentarios que vamos a poder enseñarle también a nuestros hijos. Los hábitos alimentarios son muy importantes porque, como lo decían también esta mañana, los aprendemos a través del ejemplo. Si como padres o como cuidadores o docentes le damos un buen ejemplo de alimentación a niños, niñas y adolescentes, las posibilidades de que ellos interioricen esos hábitos alimentarios saludables es muchísimo mayor. Y también es responsabilidad, no sé si lo dijo Catalina Vélez, pero esta fue una conversación que tuvimos juntas, la chef que estuvo en el panel de esta mañana, y ella dice algo muy bonito, y es que a veces como adultos no nos damos cuenta que con la comida o con los alimentos jugamos a un tema de recompensa-castigo, y es que no sé si a ustedes les haya pasado, pero a veces sucede que le decimos a nuestros hijos como, si se come el brócoli, entonces le doy helado, si se come todo, le doy postre. Entonces, digamos que este tipo de cosas en que los niños aprenden a identificar, en este caso, el brócoli o comerse todo con el castigo y el helado o otro tipo de cosas como la recompensa, pues muchas veces hacen que este tipo de hábitos no sean fáciles de adquirir. Y una vez entendimos qué es el entorno escolar alimentario saludable, es muy importante que nos preguntemos por qué es importante intervenir el entorno escolar, y creo que esta pregunta un poco ya está más respondida por todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión, pero lo que quiero que entiendan es que retomemos un poco de la información que nos dieron esta mañana, y realmente es muy necesario intervenir los entornos porque la Constitución Política de 1991 en su artículo 44 habla sobre los derechos de los niños y dice que prevalecen por encima de los derechos de las otras personas. Adicionalmente, la Ley 1098 de 2006, que corresponde al Código de Infancia y Adolescencia,
hace también salvedad en su artículo 10 sobre el principio de la corresponsabilidad. Y cuando hablamos de la corresponsabilidad es que es no solo un trabajo de los padres o no solo un trabajo de las instituciones educativas, sino es un trabajo mancomunado entre sociedad, entre familia y entre Estado, para que todos trabajemos y de esta manera podamos generar los entornos escolares saludables. Otra de las razones es porque también las cifras que expusieron esta mañana nos demostraron a todos que efectivamente las cifras de obesidad han venido en aumento y que los hábitos alimentarios de los que estábamos hablando antes no son los mejores. La muestra de esto es que la encuesta nacional de situación escolar de 2018 nos dice que solo 1 de cada 10 niños consume frutas y verduras durante el día. Asimismo, nos habla que el 74% de los niños consume bebidas azucaradas, y cuando nos referimos a bebidas azucaradas no solo estamos hablando de las gaseosas, sino también de los mal llamados jugos en caja, que realmente no tienen un porcentaje suficiente de fruta y por eso no son jugos, y también pues de las gaseosas, pero adicionalmente el 82%, según esta encuesta, consume productos comestibles ultraprocesados 1 o más veces al día. Otra de las razones por las que es necesario intervenir el entorno escolar es porque obviamente el consumo excesivo de este tipo de productos genera no solo unos malos hábitos alimentarios, sino que está generando obesidad en nuestros niños, niñas y adolescentes, como lo vimos esta mañana. Y estos malos hábitos alimentarios generan que ese consumo habitual de productos altos en azúcar, altos en sodio o altos en grasas saturadas puedan generar futuros problemas en la salud durante la adultez y durante también la juventud. Entonces cada vez vemos más niños obesos, cada vez vemos más niños con exceso de peso, y esto repercute directamente no solo en enfermedades futuras como la diabetes o la hipertensión, que yo creo que acá en este auditorio todos conocemos a alguna persona mayor o de la familia o del trabajo que tenga estas enfermedades, sino que adicionalmente genera también otro tipo de efectos colaterales dentro del entorno escolar, porque puede generar bullying, puede generar depresión, puede generar ansiedad. Una mala alimentación está asociada directamente con el mal o buen rendimiento académico que tengan los alumnos, y esto también es muy importante para las instituciones educativas, porque si los niños tienen buenos hábitos alimentarios y si comen saludablemente, muy posiblemente cifras como las del rendimiento académico muy posiblemente van a mejorar. Y una de las grandes y más importantes razones por las que es necesario intervenir efectivamente el entorno es porque los esfuerzos en política pública, si bien son amplios y a varias instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como territorial, como lo vimos en el panel anterior, han hecho esfuerzos por generar lineamientos que permitan transformar los entornos, finalmente existen todavía vacíos en las leyes y en los lineamientos que no favorecen la transformación total de los entornos. Y una de estas, solo una, es que la ley de obesidad, por ejemplo, que es de 2009, todavía tiene cierto tipo de cosas que no se han implementado y que son necesarias si queremos entornos escolares saludables. Ahora, ¿qué debe tener un entorno escolar alimentario saludable? Creo que estos 4 componentes los hemos abordado a lo largo del día. Entonces, primero, debe tener efectivamente una comunidad educativa activa con una ruta metodológica clara. Debe tener un entorno escolar libre de publicidad de productos ultraprocesados. Unas acciones pedagógicas que fomenten las prácticas alimentarias saludables, y por último, una oferta alimentaria de bebidas y alimentos en el entorno escolar. Y cuando nos referimos a una comunidad y una ruta metodológica, nos referimos a lo que hemos visto a lo largo de hoy, y es un poco, todas las personas que hacen parte del entorno escolar deben participar activamente en la transformación de este entorno. No se trata únicamente de que los padres hagan esfuerzos en su casa, ni que los docentes y los rectores hagan esfuerzos en el colegio, sino que todos, rectores, padres, madres y cuidadores, estudiantes, docentes, administrativos y tenderos, actúen todos como comunidad para poder transformar el entorno. Pero no únicamente son estos, que si bien son los más importantes, los que tienen la autonomía para decidir si quieren transformar el entorno, los otros también, son los que están en las esquinas, también son actores que están por fuera del entorno escolar, pero que también determinan oportunidades u obstáculos para poder lograr esa transformación.
Los gobiernos nacionales y locales, como lo vimos en el panel anterior, son los que generan los lineamientos, los que generan los acuerdos, las ordenanzas, los lineamientos que nos permiten transformar el entorno, pero que el hecho de que no existan estos lineamientos o estos decretos no nos impide a nosotros como instituciones educativas poder generar la transformación. Los siguientes son los campesinos y productores locales, que se convierten en este punto en aliados verdaderos para nosotros, porque son los que nos proveen de todos aquellos alimentos frescos y reales que pueden ser utilizados tanto en el comedor como en la tienda escolar. Otros pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación, que pueden actuar como aliados, por ejemplo, en las ciudades, que lo hemos visto también en diferentes medios de comunicación, donde se resaltan esas experiencias que llevan a cabo los colegios y que pueden servirnos los medios de comunicación como unos aliados para resaltar esas cosas buenas que hacemos en el entorno y que muchas veces no son conocidas. Y estos espacios claramente logran que ustedes se empapen un poco de otras realidades de otros colegios que lo han logrado. Y por último, otros actores en región que, como les comentaba, pueden representar o bien oportunidades o que también pueden presentar obstáculos para el cambio o la transformación del entorno escolar, pero recuerden que depende de nosotros. Una ruta metodológica clara, debido a que nosotros necesitamos un vehículo, un avioncito que nos lleve realmente a lograr lo que queremos, que es pasar de un punto a una situación B, que sería el entorno que deseamos, que es un entorno que proteja los derechos a la alimentación y a la salud de niños, niñas y adolescentes. Para esto, rápidamente, necesitamos un comité de entorno escolar alimentario saludable. En caso de que ya exista un comité de alimentación en los colegios, por ejemplo, que ya lo tengan, no es necesario crear uno adicional, simplemente se pueden modificar algunas cosas, se puede invitar a otros miembros de la institución educativa a participar y de esa manera se puede lograr consolidar este comité. Un segundo escalón, que es el diagnóstico. Es muy importante que conozcamos realmente cuál es la situación de nuestras instituciones educativas, cuál es no solo la condición nutricional de niños y niñas, sino de todos los miembros de la comunidad, saber, por ejemplo, cómo estamos en temas de publicidad. ¿Será que tenemos mucha publicidad de comida chatarra en nuestro entorno? ¿O será que más bien la oferta que tenemos no es muy saludable y la disponibilidad de alimentos reales es muy baja? Entonces, en este diagnóstico tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Un tercer escalón, que no es nada más que la identificación de objetivos generales y específicos, que obviamente buscan, en primer lugar, transformar el entorno, y los objetivos específicos también pueden ir ligados a las necesidades que tenga cada uno de los miembros de este grupo. Pueden ser los padres, el colegio, los estudiantes, etcétera, etcétera, para poder consolidar todas las cosas que queremos lograr en el entorno. Un cuarto paso, que es la identificación de las alternativas de solución, que esta es muy importante porque es necesario valorar cuáles de estas alternativas son las más viables en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para pasar a un siguiente escalón que hemos denominado el avioncito, que es el plan de acción y que es el que esperamos que todas las instituciones que están acá presentes puedan hacer realidad pronto, y es identificar, una vez identificamos las alternativas de solución, poder identificar las actividades, el cronograma, los responsables de cada una de las actividades y los recursos, no solo recursos monetarios, sino de personal, en infraestructura y otro tipo de recursos que vamos a utilizar para esta transformación, para finalmente decidir cuál es el seguimiento y la evaluación que vamos a hacer y de qué manera vamos a evaluar efectivamente si esas cifras que determinamos en el diagnóstico cambiaron y si nuestra situación, hablar un ejemplo, la situación nutricional de nuestros niños mejoró definitivamente o el rendimiento escolar mejoró con la alimentación que ahorita estamos dando. Entonces, ese seguimiento y evaluación es muy importante. El segundo componente es el tema de entorno libre de la publicidad, que también fue uno de los temas de uno de los conversatorios y que, de acuerdo a 3 estudios que se realizaron en el 2017, uno nuestro de Red Papás y 2 de Justicia, que demostraron que efectivamente la publicidad está mucho más visible de lo que nosotros pensamos. A veces solo creemos que la publicidad está únicamente en los medios de comunicación masivos, en el internet, en la televisión, en la radio, pero realmente hay muchos otros lugares que nos están hablando y que nos están diciendo y que están actuando como unos ganchos de mercadeo, como por ejemplo en el entorno escolar, vamos a nombrar algunos: las neveras y congeladores, las canecas de basura, las góndolas o exhibidores, que son aquellos lugares donde se cuelgan los productos, las papitas, las gomitas y otro tipo de productos ultraprocesados,
Los combos y promociones que a veces hacemos, que si bien vamos a vender un producto saludable como una arepa, puede ser, o una empanada, pues finalmente resultamos haciendo promociones con bebidas azucaradas y con alto contenido calórico que no son muy beneficiosas para nuestros niños. El siguiente son las máquinas dispensadoras, que no solo tienen publicidad en la parte lateral, sino que adicionalmente muchas veces están llenas de productos ultraprocesados, y otros como las carpas en la tienda o en eventos escolares que hacemos, que muchas veces nos prestan de algunas empresas y que contienen, digamos, son ganchos publicitarios que nos llevan al consumo. Y en este punto es muy importante decir que la evidencia es bastante diciente en que existe una relación directa entre la publicidad y el consumo de productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo cognitivo de los niños muchas veces no entienden cuál es el gancho de mercadeo que hay detrás de esa publicidad. Y como estos productos suelen ser altos en nutrientes críticos como el sodio, el azúcar y las grasas saturadas, pues los niños no saben ni alcanzan a dimensionar cuál es, digamos, el riesgo que están corriendo cuando consumen estos productos de manera habitual o de manera excesiva. Un tercer componente que son las acciones pedagógicas, y acá hablamos un poco de entender la nutrición desde la transversalidad, que ya tenemos también muchos ejemplos que nos dieron las instituciones educativas del día de hoy, y que lo que nos invitan es a incluir la nutrición como un tema que no es únicamente comer bien, que no es únicamente alimentarnos, sino que es incluir, por ejemplo, en el programa institucional, el tema de la nutrición, verlo desde la química, verlo desde las matemáticas, desde la importancia de la agricultura en la cultura de un país, en las ciencias sociales, en cómo crecemos como sociedad de acuerdo a lo que nosotros consumimos acá. Otra de estas es las huertas escolares, para la cual también hubo una parte en la que ya hablaron bastante de las huertas escolares, y acá lo que queremos es un poco recordarles que las huertas escolares no solo pueden servir como una acción pedagógica simple y aislada que nos permita pasar, no sé, la materia o el proyecto de grado o este tipo de cosas, sino que adicionalmente la huerta escolar se convierte en un insumo valioso, o en una fuente más bien de insumos que pueden servirnos para desarrollar alimentos, ya bien sea para la tienda escolar o para el comedor. Y la siguiente es en los eventos escolares, y es que se pueden hacer acciones pedagógicas con los padres de familia o con toda la comunidad educativa, como por ejemplo los cursos de cocina, de los que también ya hablaron, o que dentro de estos mismos eventos escolares, por ejemplo, se empiece por no incluir bebidas azucaradas, por no incluir algunos productos que son altos en nutrientes críticos, y en vez de esto mejor llamar a la comunidad educativa para que la mamá que hace unas arepas deliciosas o unas tortas bajas en azúcar de zanahoria o de brócoli o de otro tipo de cosas, vengan a participar al evento, y de esa manera pueda, digamos, prestarse no solo para que nos conozcamos como comunidad educativa, sino para que podamos desarrollar este tipo de acciones. Y un cuarto punto, que es la oferta saludable, y frente a esto quiero decir que esto no solo consiste en tener alimentos reales y naturales dentro del entorno escolar, esto va muchísimo más allá. Y una de las cosas que nosotros queremos fomentar desde Red Papás es que existan bebederos de agua, porque el agua es fuente de vida, es lo que nosotros necesitamos. El ser humano está compuesto más de agua que de cualquier cosa, y nosotros necesitamos el agua para los procesos biológicos normales. Entonces, tener bebederos de agua se convierte en una herramienta fundamental para que nuestros niños no solo aprendan el valor del agua, que en estos momentos y en un futuro seguramente se va a hacer muy escasa por todo lo que estamos viviendo en temas medioambientales, sino que también lo que hace es que nosotros generemos menos residuos, como por ejemplo el plástico de las botellas. Y cuando digamos, en todo nuestro estudio, en todo lo que hemos estudiado desde Red Papás, en la línea de alimentación sana, nos hemos puesto a pensar que muchas veces existen creencias que son las que se convierten en obstáculos para poder cambiar ese entorno. Y esto se queda, por ejemplo, en cosas como, y quiero que quienes lo han dicho de pronto o lo han pensado, piensen un poquito si esto realmente es cierto. La primera creencia es que los estudiantes no compran alimentos saludables. Entonces, lo más común cuando nosotros vamos a los colegios a veces es, no, es que yo no vendo frutas porque se me pierden. Entonces, un poco el concepto que tenemos de que lo sano es aburrido, de que darles verdura a los niños significa cocerles el brócoli y la berenjena y la remolacha y vendérsela sudada en la tienda escolar. Pues no, tampoco se trata de venderles la remolacha sudada, pues porque uno no le puede cambiar a un niño
una remolacha sudada por una paleta, pues porque seguramente me va a decir, no quiero la remolacha sudada. Pero ¿qué tal si nosotros nos ponemos a pensar, y ahorita el internet es bastante diciente con eso, nos pueden botar muchas recetas en las cuales podamos utilizar verduras, frutas, granos, cereales, proteínas animales y vegetales para poder hacer ricas preparaciones en el entorno escolar? Y acá también tenemos que recordar que muchas veces los alimentos típicos que hacen parte muy de nosotros, muy de los colombianos, a veces son tachados como comida no saludable y entonces pensamos que lo único saludable son las verduras y las frutas y no. Resulta que las arepas, las empanadas, postres por ejemplo como el bocadillo o como el salpicón, son productos saludables y son muy nuestros. ¿Y qué niño le dice que no a una arepa o qué niño le dice que no a un bocadillo con queso? Entonces lo que tenemos que pensar acá es que obviamente hay que regular el consumo, no nos vamos a ir a comer 8 empanadas a la hora del descanso, pero digamos que este tipo de productos sí es necesario dejar de tacharlos como alimentos que no, pues como cosas que no son saludables. La segunda creencia es que lo saludable es más costoso. Y también que es difícil de adquirir, entonces muchos dicen, no, es que comprar cosas saludables es costosísimo, es carísimo cuando yo me voy a comer una ensalada a un restaurante, y sí, a veces pasa en los restaurantes que las ensaladas son más costosas que la comida chatarra, por decirlo de alguna manera, pero lo que quiero decirles acá es que tenemos que quitarnos, así como que la empanada y la arepa es dañina o está mal, que nos quitemos la idea de que todo lo que dice libre de gluten, dietético o light, o que tiene un endulzante distinto al azúcar, entonces es súper bueno y entonces eso es lo súper saludable que es lo que tenemos que consumir. Cuando estamos hablando de alimentos reales y naturales y alimentarnos realmente, no estamos hablando de estos productos. Estamos hablando de todas las frutas, las verduras, los granos, las proteínas que conseguimos normalmente en los centros de abasto, en los mercados campesinos o también en los productores locales. Y esto es muy importante decirlo porque nosotros como Colombia tenemos una ventaja inmensa y es que nosotros tenemos distintos climas todos los días del año, no tenemos ninguna estaciones, somos, yo no sé si ustedes conozcan, pero yo no conozco otro país del mundo donde uno consiga aguacates entre las 12 del día y las 2 de la tarde en todas las esquinas de Bogotá y en todas las esquinas del país. No existe, no hay otro país en el mundo que tenga la diversidad en temas gastronómicos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos frutas como estas que están acá, que son de las más básicas que todos conocemos, pero que cuando uno va a pedir un lulo en cualquier otro lado, pues muy seguramente no existe, no está. El lulo solo existe acá, o al menos yo solo lo he visto acá. Entonces un poco es invitarlos a que lo saludable no es lo más costoso, lo saludable es lo que nos da la tierra, lo que nos dan los árboles, lo que nos dan los animales y es lo que podemos conseguir en plazas de mercado, en tiendas de barrio y en otro tipo de mercados que suelen ser muchísimo más económicos. Y la creencia número 3 es que una tienda saludable no es rentable. Y ahorita que estaba escuchando uno de los paneles, ponían como la situación de que únicamente tenemos nosotros que convencernos como instituciones de que esto es un derecho de los niños y por supuesto es un derecho de los niños, pero además no tenemos que temer pensando que la tienda saludable no es rentable. ¿Por qué? Porque nuevamente nosotros contamos con unas ventajas comparativas que hacen que los alimentos sean muchísimo más baratos que los productos. Y en este caso depende de nosotros que los márgenes de ganancia sean mayores y los costos sean más bajos. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy fácil. Un colegio A quiere comprar un producto para su tienda escolar y entonces vamos a dar o el producto comestible ultraprocesado, que en este caso son charris, que son papitas. Entonces compra la unidad a 1.120 pesos y la vende a los consumidores del entorno escolar a 1.700 pesos. Es decir, que la ganancia en este caso sería de 580 pesos. Ese mismo colegio decide comprarle a un proveedor X una arepa y la compra a 1.200 pesos la unidad y la vende a 2.000. Esto hace que la ganancia sea de 800 pesos, es decir, 220 pesos más que los de las papas. Y yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo estaba en el colegio, cuando yo siempre llevaba onces que me hacía mi mamita, pero cuando yo bajaba a comprar empanada, porque me enteraba que había empanada y arepa, pues ya no había.
Y cuando yo he ido a visitar las tiendas de los colegios y me dicen, lo primero que se acaba son los productos calientes. Y sí, lo primero que se acaban son los sanduchitos de pollo, lo primero que se acaban son el salpicón, lo primero que se acaba son las arepas, las empanadas, y muchas veces los colegios se quedan sin recibir esos márgenes de ganancia porque hacen muy poca cantidad, porque además tienen productos comestibles ultraprocesados dentro de su entorno que obviamente hacen que los niños muchas veces vayan a consumir esos productos. Pero ¿y qué pasa si este colegio decide ya no comprarle al proveedor X las arepas, sino que decide hacerlas él mismo? Porque tiene las condiciones higiénicas, porque tiene los temas de refrigeración necesarios para poder tener todos los insumos, y entonces prepara sus arepas, y al costo no solo de los insumos, sino también de la mano de obra, una arepa le puede estar saliendo en unos 400 pesos. Eso quiere decir que la puede vender a 2.000, porque el hecho de que la haga él y ya no le valga 400, ya no le valga 1.200, sino le valga 400, no tiene necesariamente que bajar los costos, el precio del bien, porque pues eso es lo que normalmente han pagado los alumnos y los profesores por ese producto. Entonces la ganancia sería de 1.600 pesos. ¿Cuál es la ganancia mayor? La de la arepa que hicieron debidamente en el colegio, con un queso que saben que es saludable, con una harina que saben que es saludable y que puede arrojarle aproximadamente un costo de 400 pesos. Entonces, teniendo en cuenta que estas creencias muchas veces son solo eso, creencias que nos metemos en la cabeza como un poco como un obstáculo para no hacer el cambio, queremos pasar a decirles que es muy importante que si ustedes son, por ejemplo, un colegio que está no solo en la zona rural, sino también en las zonas urbanas, en una zona donde hay estratégicamente más colegios, esto puede incentivarnos a hacer redes. Y puede incentivarnos a hacer redes de colegio, porque si yo estoy junto con otros 5 colegios en una zona y quiero comprar los insumos, o bien para hacer las arepas, o bien para buscar un proveedor que se ajuste a mis necesidades y a mis cosas, muy seguramente yo lo voy a encontrar, esa persona se va a ajustar a las cosas que yo necesito, a las características que yo necesito, y de esa manera vamos a poder reducir no solo costos en cuanto a los insumos, sino también costos como por ejemplo el transporte. Ahora quiero terminar con decirles cómo implementar una tienda escolar de manera rentable, y para esto hay 3 pasos específicos que no son únicamente esos 3 pasos los que hay que seguir, pero digamos que son los más importantes. El primero de ellos es el levantamiento de información. Todos estos 3 pasos deben ir acompañados de una pedagogía, como ya lo hemos visto, e intentar cambiar la publicidad de comida chatarra que existe en el entorno escolar. De esta manera vamos a hacer que los hábitos alimentarios se dirijan hacia un consumo saludable y puedan generarnos muchas más ganancias en la tienda escolar. El primero es el número de personas que compran, saber cuántas unidades vendemos de cada producto, saber cuáles son las características de las personas que compran, si nos compran más los alumnos de bachillerato, si nos compran más los de primaria, etcétera, etcétera, para saber también si hacemos de pronto, como sucedía en un colegio, no solo arepas grandísimas, sino podemos hacer una arepa más chiquita, que los costos sean menores y podemos venderlo a los más pequeños de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. Adicionalmente, saber cuáles son los artículos preferidos para saber de qué manera yo voy a hacer la sustitución. Si yo sé que el producto A es el que más compran, pues yo sé que si bien voy a hacer una sustitución, ese no va a ser el primer producto que voy a sustituir, porque no es, digamos, estratégico en cuanto a rentabilidad. Vamos a saber cuáles son las cantidades demandadas y por último tenemos que tener claro cuáles son los márgenes de ganancia actuales para saber cuáles son los márgenes de ganancia que queremos obtener en el futuro. Luego, en cuanto a la planeación, el modelo de Red Papás contempla 3 escenarios de sustitución que buscan que los colegios sean completamente autónomos a la hora de decidir de qué manera quieren hacer la sustitución. Entonces, les ofrecemos 3 tipos de escenarios. Un escenario en el que van a tener el 50% de su oferta saludable y el 50% no tan saludable. Un segundo escenario donde el 70% va a ser saludable y el 30% no tan saludable. Y un último escenario que va a ser el 100% de la oferta escolar saludable. Y en este caso, lo que quiero invitarlos es a que autónomamente ustedes decidan cómo quiero empezar a hacer el cambio. ¿Soy un colegio que ya es algo saludable? Pues me voy a ir al 100. ¿O soy un colegio que de repente tiene una manzanita por allá escondida en la tienda? Bueno, pues me puedo ir por el escenario 50-50, pero lo que quiero que entiendan es que no hay ningún esfuerzo en vano cuando se trata de transformar el entorno escolar. Y nuestro modelo también incluye características de la tienda escolar. Nosotros sabemos que la realidad de todas las tiendas escolares en Colombia no es la misma. Entonces, hemos contemplado 3 tiendas escolares con diferentes características.
La primera es una tienda escolar que tiene absolutamente todos los utensilios para preparar alimentos calientes y fríos, tiene cadenas de refrigeración y tiene lugares para exponer los productos y los alimentos de manera, digamos, saludable. La segunda es aquellos que tienen cadenas de refrigeración, pero por ejemplo no tienen todas las herramientas como hornos para poder hacer las cosas dentro del entorno escolar. Y un tercer escenario o una tercera característica de tienda, que es una tienda que no tiene nada, que no tienen neveras, que no tienen cadenas de refrigeración, que no tienen hornos, ni tienen ningún tipo de utensilios para preparar alimentos, y que esta tienda también puede ser una tienda saludable. Entonces, esto es lo que contempla nuestro modelo. Y por último, una sustitución que, de acuerdo a este escenario de sustitución y a las características de la tienda, debemos dejar claro que hay productos que definitivamente no entran dentro de ninguno de los tres escenarios y no deben venderse dentro del entorno escolar, porque son, por lo que hemos visto a lo largo de todo este día, no son saludables y son bastante perjudiciales para niños, niñas y adolescentes. Y en este caso serían las bebidas gaseosas, las bebidas energizantes que no deben ser consumidas por niños menores de 18 años y todos aquellos productos que estén llenos de colorantes excesivos que también puedan generar daños en el organismo de niños, niñas y adolescentes. Ahorita, en 2 minutos, que ya voy a terminar, les vamos a presentar la aplicación del escáner nutrimental. Esta es una aplicación que hemos desarrollado desde Red Papás y que les va a ayudar a ustedes a hacer mucho más fácil esa sustitución de productos. Si, por ejemplo, este es uno de los escenarios que contemplamos dentro del modelo y es, si usted tiene 4 paquetes de papas distintos, con el escáner nutrimental va a poder mirar cuáles de estas son un poco más altas en sodio o en grasas saturadas y cuáles no tanto, para empezar a sacar del entorno las que tienen unos nutrientes críticos mucho más altos. O si, por ejemplo, usted dice, todos son malos, pero yo vendo 4 sabores, pues en un escenario de sustitución mejor deje de vender 4 sabores y empiece a vender 2, luego venda 1 y luego váyase a preparaciones mucho más sanas, como por ejemplo las papas chorreadas, que las hemos visto en colegios, las papas con romero al horno, o otro tipo de productos calientes que puedan ser mejores nutricionalmente. Y no siendo más, bueno, pues quiero invitarlos a que todas las personas que estemos acá empecemos a hacer todo nuestro esfuerzo como individuos, como entidades, como instituciones educativas, para lograr realmente transformar esos entornos que nuestros niños y nuestras niñas y adolescentes necesitan en Colombia para poder mejorar y para poder hacer efectivo su derecho a la alimentación y a la salud. Muchísimas gracias.